Cuarta parte. Nacimiento. Creemos que comprendemos a aquellos que nos rodean. Las personas a las que conocemos tienen unas pautas de comportamiento, y como nuestras expectativas de cómo van a comportarse se cumplen una y otra vez, nos convencemos de que conocemos el corazón y el alma de esas personas. A mí, me parece que es una idea arrogante, ya que uno nunca puede comprender verdaderamente el corazón y el alma de otra persona. Uno nunca puede valorar verdaderamente qué piensa o siente otra persona respecto a experiencias que uno ha vivido, o que le han contado. Todos buscamos la verdad, sobre todo dentro de nuestro pequeño mundo, del hogar que nos hemos construido, y de los amigos con los que lo compartimos. Pero me temo que la verdad no es tan evidente cuando hay seres humanos de por medio, que son muy complejos y cambiantes. Cada vez que caigo en el error de creer que los cimientos de mi mundo están firmemente anclados en piedra, pienso en Huxley, y soy más humilde. Siempre he sabido que el mercenario no solo busca el beneficio personal. Después de todo, permitió que Catibrie y yo escapáramos de Mensoberranzan, y eso que hubiera conseguido una buena recompensa por nuestras cabezas. Catibrie fue su prisionera, y estuvo a su merced, pero él no se aprovechó de ella, aunque ha admitido con actos, que no con palabras, que le parece muy atractiva. Así pues, siempre he reconocido una cierta ética en el comportamiento del frío mercenario. Pero, pese a lo que sé, mi último encuentro con Huxley me demostró que es mucho más complejo, y, desde luego, mucho más compasivo de lo que hubiera podido imaginar. Además, se refirió a sí mismo como amigo de Saknafein, y pese a que en un primer momento esa idea me repugnó, ahora creo que no solo es verosímil, sino muy probable. Comprendo ahora la naturaleza de Huxley. Y es la misma verdad que perciben sus compañeros del Bregandaerte. Ciertamente no, y aunque creo que no me equivoco en la opinión que tengo de no soy tan arrogante para proclamar que sea la verdad. En realidad, creo que mi conocimiento de él es muy superficial. ¿Y qué pasa con Wulfgar? Que Wulfgar es el auténtico Wulfgar. Es el hombre orgulloso y honorable que Bruen Orpio, el hombre que luchó a mi lado contra Vigrin y en tantas y tantas batallas. Es el hombre que salvó a las tribus bárbaras de una exterminación segura, y que libró a los habitantes de 10 ciudades de futuros desastres al conseguir con su diplomacia que ambos grupos se entendieran. Es el hombre que recorrió miles de kilómetros para liberar a un amigo que era prisionero. El hombre que ayudó a Bruenor a reclamar su reino perdido. ¿O acaso Wulfgar es el hombre que hizo daño a Catibrie, el hombre atormentado que parece condenado a fracasar estrepitosamente? Creo que Wulfgar es todo eso. Un cúmulo de experiencias, sentimientos y percepciones, al igual que todos nosotros. En estos momentos, está dominado por sentimientos provocados por unas experiencias que ahora mismo es incapaz de asimilar. Las emociones desnudas de esos sentimientos alteran sus percepciones, y lo ve todo negro. Teniendo en cuenta esa realidad, ¿quién es Wulfgar ahora? Y, lo más importante, si supera esta difícil etapa, ¿quién será? ¿Cómo me gustaría saberlo? Cómo me gustaría estar junto a él en este peligroso viaje, poder hablar con él y, tal vez, poder influir en él para que no olvide quién es, o, al menos, quién creemos nosotros que es. Pero no puedo hacerlo, porque lo que surgirá en último término no son sus acciones de cada día, sino su corazón y su alma. Está tan lejos de mí alcanzo a influir en su corazón y su alma como influir en el sol. Curiosamente, al contemplar la salida del sol es cuando puedo pensar en Wulfgar con serenidad. ¿Por qué contemplo el amanecer? ¿Por qué el amanecer, y no cualquier otro momento del día? Porque es cuando el sol es más brillante, cuando asistimos al resurgir de la luz después de la oscuridad. Mi esperanza es que si esto ocurre con el sol, también puede ocurrir con las personas. Aquellos que caen, pueden salir de su pozo y brillar con más fuerza ante los ojos de las personas que los rodean. Contemplo el amanecer, y pienso en el hombre que creía conocer, y luego rezo para que mis percepciones no fueran equivocadas. Drizzt Orden 20. Un último acto de egoísmo. Haka dio varios puntapiés al suelo, levantando barro cada vez, y después le propinó uno a una piedra enterrada, de la que solo asomaba una centésima parte de su tamaño. El joven ni siquiera sintió el dolor, porque la herida en su corazón no en su corazón, sino en su orgullo, era mucho peor, 1000 veces peor. La boda iba a celebrarse al final de aquella semana, en el cambio de estación.
Lord Ferengale tendría a Meralda y al hijo de Jaka. ¡Qué injusticia!, gritó. Se inclinó para recoger la piedra y entonces se percató de su auténtico tamaño. El joven cogió otra y se irguió de nuevo. La lanzó y estuvo a punto de dar a un par de viejos campesinos que estaban apoyados en sus asadones. Los campesinos, uno de los cuales era el enano de nariz larguirucha, corrieron hacia el joven renegando, pero Jaka, demasiado absorto en sus propios problemas para comprender que acababa de crearse otro, ni siquiera se dio cuenta de su presencia, hasta que se volvió y se dio de narices con ellos. El enojado enano dio un brinco y le propinó un puñetazo que lo derribó. Maldito estúpido, gruñó el enano, que se volvió para marcharse. Humillado e incapaz de pensar qué hacía, Jaka le propinó una patada en los tobillos que lo hizo caer. Un momento más tarde el otro campesino lo alzó en vilo. ¿Qué te pasa, chico? ¿Quieres morir?, le preguntó mientras lo zarandeaba. Quizás, y respondió Jaka, y soltó un profundo suspiro. Sí, ya no me queda ninguna alegría. Este chico está tonto, le dijo a su compañero el campesino que sujetaba a Jaka. El enano volvió al ataque, con los puños cerrados y la mandíbula apretada bajo su tupida barba. Cuando acabó, el hombre le dio bruscamente la vuelta a Jaka y lo empujó hacia el otro campesino. El enano se lo pasó de nuevo a su amigo, empujándolo por la espalda, y el joven cayó de bruces al suelo, y su cara se hundió en el barro. El enano se lanzó sobre la espalda de Jaka e hizo que sintiera sus botas de dura suela. A partir de ahora vigila a quien tiras piedras, le dijo, y presionó con tanta fuerza que Jaka se quedó sin aliento. Este chico está tonto, repitió el otro campesino mientras se alejaba con su compañero. Jaka quedó tendido en el suelo, llorando. Ya veo que en el castillo te alimentan bien, comentó la señora Pringle, una risueña mujer ya anciana y canosa. La piel le caía en arrugados pliegues y daba la impresión de que tenía demasiada para tan poco hueso. La costurera posó las manos en la cintura de Meralda y le dio un pellizco. Si cambias de talla cada semana nunca podré hacer un vestido que te siente bien. Madre mía. Pero si has engordado 3 dedos. Meralda se sonrojó y desvió la vista, hurtando la mirada de Priscilla, que un poco apartada, observaba y escuchaba con mucha atención. Últimamente siempre tengo hambre, explicó Meralda, y me como todo lo que cae en mis manos. Supongo que es por los nervios. La joven miró ansiosamente a Priscilla, que había trabajado muy duro con ella, para que perdiera su acento campesino. La noble asintió, pero no parecía nada convencida. Bueno, pues, será mejor que encuentres una manera diferente para calmarte, replicó la modista, o reventarás las costuras del vestido cuando camines hacia Lord Ferengale. La señora Pringle se rió a carcajadas, y los pliegues de su piel se bambolearon. Meralda y Priscilla se unieron a las risas, aunque ninguna de ellas parecía muy divertida. ¿Podrá modificarlo?, preguntó Priscilla. Oh, no se preocupe, contestó la señora Pringle. El gran día, la chica estará resplandeciente. Dicho esto empezó a recoger los carretes de hilo y los sutiles de costura. Priscilla la ayudó mientras Meralda se quitaba rápidamente el vestido, recogía sus propias cosas y salía precipitadamente de la sala. Lejos ya de las dos mujeres, Meralda se puso la mano sobre el abdomen, que indudablemente estaba más abultado. Hacía ya 2 meses y medio desde que hiciera el amor con Jaka en el campo a la luz de las estrellas, y aunque dudaba de que el embarazo se notara, últimamente tenía un hambre canina. Tal vez será por los nervios, o tal vez estaba comiendo por 2, pero, fuera cual fuese la razón, tendría que ir con mucho cuidado durante el resto de la semana para no llamar más la atención. Mañana por la mañana ya tendrá listo el vestido, dijo Priscilla a su espalda, y la joven se sobresaltó. ¿Te pasa algo, Meralda?, preguntó la mujer, que se acercó a ella y le puso una mano sobre el hombro. ¿Tú no estarías asustada si fueras a casarte con un lord? Priscilla arqueó una de sus cejas cuidadosamente depiladas. Yo no estaría asustada, porque no estaría en tu situación, replicó. Pero, si lo estuvieras, insistió Meralda. Imagínate que hubieras nacido campesina y lord. Es absurdo, la interrumpió Priscilla. Si hubiera nacido campesina, ¿no sería quien soy ahora? Por lo que tu pregunta es absurda. Meralda la miró, confundida.
Yo no soy una campesina, porque no tengo ni el alma ni la sangre de una campesina, le explicó la mujer. Vosotros, el pueblo llano, pensáis que nacer campesino o noble es cuestión del azar, pero no es así. La posición social viene de dentro, y no de fuera. Así pues, vosotros sois mejores. Preguntó Meralda, sin andarse por las ramas. No, mejores no, querida, respondió Priscilla, y sonrió con descendencia. Simplemente diferentes. Todos tenemos nuestro lugar. Y el mío no está junto a tu hermano, declaró la joven. Estoy en contra de que se mezclen las sangres, afirmó Priscilla, y las dos mujeres se miraron incómodas por un momento que se hizo eterno. En ese caso deberías casarte tú con él, pensó Meralda, pero calló. Sin embargo, respeto la decisión de mi hermano, continuó Priscilla en el mismo tono humillante. Si decide arruinar su vida, allá él. Yo haré lo que esté en mi mano para ponerte en lo posible a su nivel. Me gustas, querida, añadió, y dio unas palmaditas a Meralda en la espalda. Y supongo que eso significa que permitirás que ordene tu cómoda. Meralda echaba pestes por dentro. Quería contradecir los argumentos de Priscilla, pero en esos momentos no se sentía muy valiente. Con el hijo de Jaca creciendo en su seno, no. Ahora era vulnerable, y sentía que no era rival para la cruel Priscilla Hawk. Meralda se despertó, y por la altura del sol en el horizonte que se colaba por la ventana, supo que era tarde. Inquieta, saltó de la cama. Porque no la había despertado su padre, para que se ocupara de sus tareas domésticas. ¿Dónde estaba su madre? Corrió la cortina que separaba la sala común, y se tranquilizó al instante al ver a su familia reunida en torno a la mesa. Vieste estaba sentada sobre una silla que habían retirado de la mesa, y miraba al techo. Un hombre curioso, ataviado con lo que parecían ropajes religiosos, cantaba a media voz, y aplicaba a la mujer un aceite de olor dulzón en la frente. «Papá», empezó a preguntar Meralda, pero su padre levantó una mano para indicarle que guardara silencio, y que se acercara. «Es el custodio Veribold del templo de Elmenluscan», le explicó. Lord Ferengale lo mandó llamar, para que madre se ponga bien, y pueda asistir a la boda. Meralda se quedó perpleja. ¿Puede curarla? «Es una enfermedad complicada», respondió el custodio Veribold. «Tu madre tiene que ser muy fuerte por haber luchado con tanto empeño». Meralda insistió, pero el clérigo le respondió con una sonrisa tranquilizadora. «Tu madre empezará a recuperarse antes de que el gran custodio Risten y yo nos marchemos de Outney», le prometió. Tori chilló de alegría, y a Meralda el corazón le dio un salto de júbilo. Notó que su padre le había rodeado la cintura con su fuerte brazo, y que la traía hacia él. La joven apenas podía creer las buenas noticias. Sabía que Lord Ferengale curaría a su madre, pero nunca se hubiera imaginado que se encargará de ello antes de la boda. La enfermedad de su madre era como una espada de Damocles que pendía sobre la cabeza de Meralda, y sin embargo Lord Ferengale la había librado de aquella amenaza. Meralda pensó que Lord Ferengale daba una prueba de su confianza en ella al enviar a su casa un sanador. Jaca nunca hubiera tenido ese gesto de generosidad, ni por ella ni por nadie. Pero Ferengale, que no era nada tonto, tenía la suficiente fe en Meralda para quitarle de encima esa espada de Damocles. La joven campesina sonrió. Durante muchas semanas había creído que debía tolerar el cortejo de Ferengale por el bien de su familia, pero ahora, de repente, empezó a verlo de otro modo. Ferengale era un buen hombre, atractivo, rico, y la amaba de verdad. La única razón por la que había sido incapaz de corresponder a sus sentimientos era por su enfermizo amor por un muchacho egoísta. Extrañamente, la llegada del sanador enviado por Ferengale también la había curado a ella de su mal. La joven volvió a su dormitorio para vestirse. Sentía unos deseos irreprimibles de ver a Lord Ferengale, porque sospechaba o más bien sabía que ahora lo vería con otros ojos. Lo vio aquella misma tarde, por última vez antes de la boda. Ferengale, nervioso por los preparativos y por la lista de invitados, no le dijo ni media palabra sobre la visita del sanador a su casa. «¿Has enviado a tu sanador a mi casa?», dijo finalmente Meralda, sin poder contenerse más. «Antes de la boda. Sabiendo que mi madre está enferma, y que solo tú tienes el poder de curarla, podrías haberme convertido en tu esclava». Ferengale la miró como si no comprendiera el significado de las palabras de la joven.
¿Y por qué podría querer algo así? Aquella digna y pura respuesta le confirmó lo que ya sabía. Una sonrisa iluminó su hermoso rostro, e impulsivamente plantó un enorme beso en la mejilla de Feringal. Gracias por curar a mi madre, y hacer ese bien a mi familia. El agradecimiento de la muchacha llenó de gozo el corazón del lord. Cuando ella trató de besarlo otra vez en la mejilla, el hombre giró el rostro y sus labios se encontraron. Meralda le devolvió el beso con pasión, segura de que a ella, y a su hijo, les esperaba una vida mucho más que aceptable junto a aquel hombre maravilloso. Pero al recordar la escena en el trayecto de regreso a su casa, Meralda se sintió abatida al pensar en el bebé y en la mentira que debería mantener el resto de su vida. Qué horribles le parecían ahora sus acciones. Meralda creía que solo era culpable de haber juzgado mal a una persona, pero los demás verían en el desliz de una sola noche algo mucho más terrible. Una traición. Y así, con esta mezcla de temor, esperanza y alegría, Meralda entró en el jardín a la mañana siguiente temprano, donde la esperaban todos los nobles de Orkney, e importantes testigos, su familia, la hermana de Lord Feringal y Seward Temigast, todos sonriendo y mirándola. Liam Woodgate, ataviado con sus mejores galas, sostenía la puerta con una sonrisa de oreja a oreja, y en el extremo opuesto del jardín el gran custodio Carlo Kristen, uno de los principales sacerdotes del Meldios del que Feringal era especialmente devoto, la esperaba engalanado con una brillante armadura, y un yelmo abierto adornado con una pluma. ¿Qué día y qué escenario para una celebración? Priscilla había sustituido sus flores estivales por crisantemos y caléndulas de floración otoñal, y aunque no eran tan espectaculares como las anteriores, la mujer había colgado coloridos estandartes para alegrar más el ambiente. Antes del alba había llovido, pero después las nubes se disiparon y dejaron una atmósfera transparente. El sol matutino arrancaba destellos multicolores a los charcos formados en los remates de la muralla, y al rocío que cubría los pétalos. Incluso el viento que soplaba del océano olía a limpio. Meralda se animó. Estaba a punto de casarse, y una vez casada ya no sería vulnerable. De lo único que tenía miedo mientras avanzaba hacia el altar, un pequeño podio coronado por un guantelete y un tapiz con un ojo azul bordado en el frente, era de tropezar y caerse. La confianza de Meralda aumentó cuando miró la faz radiante de su madre. El joven ayudante de Carlo Kristen había hecho milagros con ella. Meralda había temido que su madre no estuviera recuperada para asistir a la ceremonia, pero el rostro de Viaste se veía resplandeciente, y sus ojos brillaban con una salud de la que no había disfrutado en años. La joven olvidó todos los miedos que le causaba su secreto, una amplia sonrisa se dibujó en su rostro, y empezó a caminar hacia el podio. No tropezó, al contrario. Para los que la miraban, Meralda parecía flotar por el sendero del jardín. Era la imagen de la perfecta novia, y si no tenía una cintura de avispa, todos lo achacaron a que, últimamente, comía bien. De pie al lado del gran custodio, Meralda se volvió para contemplar la entrada de Lord Feringal. El hombre apareció vestido de pies a cabeza con el uniforme de comandante de la guardia del castillo de Orkney. Un reluciente traje de malla con brocado de oro, un yelmo adornado con plumas, y una gran espada al cinto. Muchos invitados ahogaron una exclamación, las mujeres rieron disimuladamente, y Meralda pensó de nuevo que seguramente su unión con aquel hombre, al fin y al cabo, tampoco sería tan mala cosa. Qué guapo le parecía Lord Feringal, y más ahora que conocía la verdad que se ocultaba en su bondadoso corazón. Pese a la aguerrida indumentaria militar, Feringal no tenía nada de soldado, pero ofrecía una estampa majestuosa e impresionante. Un Feringal deshecho en sonrisas, llegó junto a ella al lado del gran custodio. El clérigo comenzó la ceremonia, y nombró solemnemente a todos los presentes testigos del sagrado compromiso. Meralda fijó la mirada en su familia, en vez de en Lord Feringal. Apenas oyó las palabras que pronunció Carlo Kristen durante la ceremonia. En un momento dado, le tendieron un cáliz de vino, para que bebiera, y después lo pasara a Lord Feringal. Los pájaros cantaban a su alrededor. Las flores eran espectaculares, y los novios guapos y felices. Era la boda que todas las mujeres de Orkney hubieran deseado. Todas las personas que no habían asistido a la ceremonia habían sido invitadas a que saludaran a la pareja más tarde, frente a la puerta principal del castillo. Incluso los menos afortunados podrían disfrutar del espectáculo, aunque por vía indirecta. Todos menos uno.
Meralda. Un penetrante grito resonó en el aire de la mañana y una bandada de gaviotas posadas en los acantilados que se alzaban al este del castillo levantó el vuelo. Todos los ojos se volvieron hacia la voz, que provenía de lo alto de un acantilado. La solitaria figura con sus inconfundibles hombros caídos correspondía a Hakasculi. Meralda. Volvió a gritar el alocado joven, como si el nombre le hubiera sido arrancado del corazón. Meralda miró a sus progenitores, sobre todo a su desasosegado padre, y luego al rostro de quien pronto sería su esposo. ¿Quién es ese?, preguntó Lord Feringal, que no podía ocultar su inquietud. Meralda balbuceó algo, y sacudió la cabeza con una sincera expresión de aversión. Es un loco, logró decir finalmente. No te cases con Lord Feringal. Huye conmigo. Te lo suplico, Meralda. Haka dio un paso que lo acercó peligrosamente al borde del acantilado. Lord Feringal y todos los demás, o al menos eso le pareció a ella, la miraron con dureza. Es un amigo de la infancia, se apresuró a explicar. Un loco, ya te lo he dicho, un muchacho que no debe preocuparte. En vista de que sus palabras no surtían efecto, puso una mano sobre el antebrazo de Feringal, y se arrimó a él. Estoy aquí para casarme contigo, porque entre nosotros ha nacido un amor que nunca creí que fuera posible, dijo, tratando desesperadamente de tranquilizarlo. Meralda. Gimió Haka. Que alguien haga callar a ese loco, ordenó Lord Feringal después de lanzar una osca mirada hacia el acantilado. Seguidamente miró al gran custodio Risten. Lanzad un globo de silencio sobre ese bocazas. Está demasiado lejos, replicó el clérigo, y meneó la cabeza, aunque la verdad era que no había preparado un hechizo como aquel. En el otro extremo del jardín, el senescal Temigast se temía a dónde podía llevar la interrupción, por lo que mandó a unos guardias para que hicieran callar al alborotador. Al igual que Temigast, Meralda estaba realmente asustada, y se preguntaba hasta dónde podría llegar la estupidez de Haka. Diría a aquel idiota algo que hiciera fracasar su boda, que les costara a ambos la reputación, y quizás incluso la vida. Huye conmigo, Meralda, gritó Haka. Yo soy tu verdadero amor. ¿Quién es ese maldito bastardo?, preguntó de nuevo Lord Feringal, ya frenético. Un jornalero que cree que está enamorado de mí, susurró Meralda, que sentía sobre ella la escrutadora mirada de los invitados. La joven percibía el peligro, el fuego que ardía en los ojos de Feringal. Lo miró directamente, y afirmó con decisión, y sin vacilaciones. Aunque tú y yo no fuéramos a casarnos, aunque no hubiera surgido el amor entre nosotros, no tendría nada que ver con ese loco. Lord Feringal se la quedó mirando, pero no podía continuar enfadado después de escuchar las sinceras palabras de Meralda. ¿Continuó, milord?, preguntó el gran custodio Risten. Lord Feringal levantó una mano. Cuando se lleven al loco, respondió. Meralda. Si no vienes aquí conmigo, me tiraría a las rocas, gritó de pronto Haka, y se aproximó más al borde del acantilado. Varias personas soltaron gritos sofocados, pero Meralda no. Miró a Haka fríamente, tan furiosa que le importaba bien poco que cumpliera su amenaza, y, además, estaba segura de que era un farol. Haka no tenía valor para suicidarse, solo quería mortificarla y humillarla públicamente para avergonzar a Lord Feringal. Esa era su mezquina venganza. ¡Quieto!, gritó un guardia que se aproximaba rápidamente a Haka. Al oírlo, el joven se dio la vuelta bruscamente, pero un pie resbaló y cayó de barriga. Se aferró con las manos, pero siguió resbalando y quedó colgando en el aire. Si caía se estrellaría contra las afiladas rocas que había 30 metros más abajo. El guardia corrió a ayudarlo, pero era demasiado tarde. Meralda, gritó por última vez Haka mientras caía. Fue un alarido desesperado y lastimero. El súbito giro de los acontecimientos dejó a Meralda desconcertada, llena de incrédulo dolor por Haka, pero al mismo tiempo consciente de la escrutadora mirada de Feringal, que la vigilaba y medía cada una de sus reacciones. Inmediatamente comprendió que cualquier fallo ahora, por su parte, hablaría en su contra cuando su estado fuera evidente. «Por todos los dioses», exclamó con voz ahogada, y se cubrió la boca con una mano. «Pobre loco». Se volvió hacia Lord Feringal, y sacudió la cabeza, dando la impresión de que estaba perpleja. Y era cierto.
En su corazón se confundían el odio, el horror y el recuerdo de la pasión. Odiaba a Jaka, como lo odiaba. Por su reacción al saber que estaba embarazada, y todavía lo odiaba más por la estupidez que había cometido. No obstante, no podía borrar otros sentimientos. Por ejemplo, que solo unos meses antes, solo con ver a Jaka, tenía ganas de brincar. Meralda sabía que el último grito de Jaka la atormentaría todos y cada uno de sus días. Pero ocultó todo eso, y reaccionó del mismo modo que todos los que la rodeaban ante el horripilante hecho que habían presenciado. Con horror y turbación. La boda fue aplazada, y se celebró 3 días más tarde, en una mañana de cielo gris y encapotado. Pareció hecho aposta. Meralda notó una cierta vacilación en los movimientos de su esposo el resto del día, cuando todo Hackney pudo participar de la gran celebración. La joven trató de hablar con Ferengall sobre ello, pero el hombre mantuvo su reserva. Meralda comprendió que estaba asustado, y era natural. Después de todo, Jaka había muerto con el nombre de la que ahora era su esposa en los labios. No obstante, mientras corría el vino, y todos se divertían, Lord Ferengall logró esbozar más de una sonrisa. Meralda le susurró al oído que estaba impaciente, porque llegara la noche en que podrían consumar su amor, y la sonrisa del Lord se hizo más amplia. Lo cierto era que la perspectiva no la asustaba en lo más mínimo, al contrario, la excitaba. Desde luego, él se daría cuenta de que no era virgen, pero eso era algo común en las campesinas, que vivían en un entorno muy duro. Debían realizar tareas pesadas, y montaban a menudo a caballo. Meralda se preguntó si no sería mejor revelar la verdad de su estado y la mentira que había urdido para justificarlo. Finalmente, mientras ella y su marido subían las escaleras hacia sus aposentos, decidió que callaría. Ferengall ya había sufrido demasiados sobresaltos en los últimos días. Sería una noche de placer para él, y no de dolor. Ya se encargaría ella de eso. La primera semana de matrimonio fue maravillosa, llena de amor y sonrisas, y las que más conmovieron a Meralda fueron las de Viaste Ganderley. Su familia no se había trasladado al castillo Auti. Meralda no se atrevía a sugerírselo a Priscilla, todavía no, pero el gran custodio Risten había atendido incansablemente a la madre de Meralda, y un buen día le comunicó que estaba totalmente curada. El rostro radiante de Viaste proclamaba que era cierto. Meralda también se dio cuenta de que, aunque seguía turbado por la muerte de Jaka en los acantilados, Ferengall acabaría por superarlo. Él la amaba, de eso estaba segura, y no dejaba de prodigarle mimos. La nueva Lady se había aclarado respecto a sus sentimientos por Jaka. Lamentaba lo ocurrido, pero no se sentía culpable de su muerte. Jaka hizo lo que hizo solo por él, no por ella. Ahora Meralda se daba cuenta de que Jaka había actuado siempre de manera egoísta. En su corazón siempre habría un rinconcito reservado a Jaka y a las fantasías imposibles, pero pesaba mucho más la certeza de que su familia disfrutaba de una situación mucho mejor de lo que habrían podido imaginar. Con el tiempo, lograría que sus padres se trasladaran al castillo, a una propiedad que Lord Ferengall les cediera, y, llegado el momento, ayudaría a Tori a encontrar un buen marido, quizás un adinerado comerciante. Solo quedaba un problema. Meralda se temía que Priscilla empezaba a darse cuenta de su estado, ya que aunque exteriormente se comportaba con amabilidad, le lanzaba miradas recelosas, al igual que hacía Stewart Temigast. Ambos sabían que estaba embarazada, o al menos lo sospechaban. En cualquier caso, muy pronto lo sabrían todos, y esa era la única nube que empañaba la felicidad de Meralda. La joven había considerado incluso la posibilidad de acudir al gran custodio Risten y pedirle que la ayudara a desembarazarse del bebé por medios mágicos, pero había descartado esa posibilidad casi de inmediato. No temía que Risten la delatara, pero aunque no sentía ningún amor por Hakasculi, no podía destruir la vida que crecía en su interior. Tras la primera semana de matrimonio, Meralda se dio cuenta de que solo podía hacer una cosa, y después de la segunda semana, hizo acopio del coraje necesario para llevar adelante su plan. Pidió a la cocinera que preparara huevos para desayunar y después esperó en la mesa junto a Ferengall, Priscilla y Temigast. Era mejor hacerlo cuando todos estuvieran reunidos. Antes incluso de que la cocinera llevara los huevos, Meralda los olió y notó la habitual sensación de náusea. Se dobló y se apretó el abdomen. Meralda.
preguntó Feringal preocupado. ¿Te sientes bien, pequeña?, inquirió a su vez Stewart Temigast. Meralda miró a Priscilla, sentada frente a ella, y vio que sospechaba. Inmediatamente empezó a gemir, y rompió a llorar sin que le costara ningún esfuerzo. «No me encuentro bien», gritó. «¿Qué te ocurre, querida?», preguntó Lord Feringal, que se levantó de un salto, y corrió a su lado. «De camino», explicó Meralda entre sollozos, a casa de la señora Pringle, cuando os atacaron. El amable Temigast intentó ayudarla. «El hombre, el gigantón», gimió Meralda. «Me violó». Lord Feringal retrocedió, como si alguien lo hubiera golpeado. «¿Por qué no nos lo dijiste?», preguntó Temigast después de un momento de vacilación que afectó a los tres. Entonces, entró la cocinera que llevaba el plato de desayuno de Meralda, y ante el espectáculo, lo dejó caer al suelo. «No me atrevía a decíroslo», gimoteó Meralda, y añadió mirando a su marido. «Temía que me odiarías». «Eso nunca», protestó Feringal, pero era evidente que estaba profundamente turbado, y que no había hecho ademán de regresar al lado de su esposa. «Nos lo dices, ahora porque estás». El tono de Priscilla, y la expresión dolida de Temigast indicaron a Meralda que ambos lo sabían. «Porque me temo que estoy embarazada», soltó Meralda. Abrumada por sus propias palabras, y por el olor de los malditos huevos, la joven se inclinó a un lado, y vomitó. En medio de las arcadas, Meralda oyó el grito de desesperación de Feringal, y le dolió en el alma hacerle tanto daño. Después solo hubo silencio. ¿Ya recuperada? Meralda sintió miedo de sentarse erguida, y mirar a los tres a la cara. No sabía qué podrían hacer, aunque conocía el caso de una aldeana a la que habían violado, y había quedado embarazada, y nadie la había culpado. Una mano reconfortante se posó sobre su hombro, y la ayudó a levantarse de la silla. Priscilla abrazó a Meralda, y le susurró en el oído que todo iría bien. «¿Qué voy a hacer?», balbuceó Lord Feringal, casi incapaz de hablar por la bilis que le había subido a la garganta. El tono de su voz hizo pensar a Meralda que la expulsaría del castillo y de su vida en aquel mismo instante. Temigast se acercó a su señor para ofrecerle apoyo. «Es un caso que tiene precedentes, milord», explicó el anciano. «Incluso en vuestro reino». Los tres miraron fijamente al senescal. «Por supuesto, en este caso, no ha habido traición», prosiguió Temigast. «Quizá la falta estuvo en que no nos lo comunicara enseguida. Imponedle el castigo que consideréis oportuno por ello, aunque os suplico que seáis magnánimo con la espantada muchacha». Feringal miró a Meralda con dureza, pero asintió levemente. «En cuanto al bebé, habrá que anunciarlo pronto», prosiguió Temigast. «Tendremos que dejar muy claro que el niño no será el heredero del trono. Mataré al niño tan pronto como nazca», anunció Feringal con un gruñido. Meralda gimió, y, para su sorpresa, lo mismo hizo Priscilla. «Milord», dijo el senescal Temigast. Lord Feringal se golpeó el costado de las piernas con los puños de pura frustración. Meralda observó cuidadosamente todos sus movimientos, y se dio cuenta de que su amenaza era solo una baladronada. Temigast se limitó a sacudir la cabeza, y palmeó a Lord Feringal en la espalda. «Comillas angulares derechas, sería mejor entregar el bebé a otra persona», dijo. «Alejadlo de vuestra vista, y de vuestras vidas». Feringal dirigió una interrogadora mirada a su esposa. «Yo no deseo quedármelo», respondió ésta sinceramente. «No quiero recordar esa noche, quiero decir, ese momento». Al acabar de hablar, se mordió el labio, y esperó que nadie hubiera notado el lapsus. Para alivio suyo, y también sorpresa, fue Priscilla quien se mantuvo a su lado, y la acompañó a su dormitorio. Incluso cuando Stewart Temigast y Lord Feringal ya no podían oírla, la mujer siguió comportándose con la misma amabilidad. «No puedo ni imaginarme tu sufrimiento», dijo Priscilla. «Lamento no haberoslo dicho antes». «Supongo que era demasiado doloroso», sugirió Priscilla, y le dio unos golpecitos cariñosos en la mejilla. «Pero tú no hiciste nada malo. Mi hermano sigue siendo tu primer amante, el primer hombre al que te entregaste voluntariamente, y un esposo no puede pedir más». Meralda se tragó su sentimiento de culpa, diciéndose que Feringal había sido realmente su primer amante, el primer hombre al que se había entregado, y que la amaba realmente. «Tal vez yo pueda hacer algo cuando el niño nazca», dijo inesperadamente Priscilla.
Meralda la miró extrañada, sin entender qué era lo que quería decir. He pensado que quizás sería conveniente que me buscara otro sitio para vivir, explicó Priscilla. O podría instalarme sola en un ala del castillo. Meralda estaba tan sorprendida que torció la mirada, y entonces cayó en la cuenta. El sobresalto fue tal que, inmediatamente volvió a su cabeza el dialecto campesino que hablaba antes. ¿Estás pensando en quedarte con el crío?, espetó. Es posible, si nos ponemos de acuerdo, dijo Priscilla vacilante. Meralda no sabía qué responder, y sospechaba que no lo sabría hasta que el niño naciera. Sería capaz de tenerlo cerca de ella. Se daría cuenta de que no podía desprenderse de un hijo que, después de todo, era suyo. No, se dijo, no importaba qué pudiera sentir cuando naciera, no quería, no podía quedarse con su hijo. Pero nos estamos anticipando, comentó Priscilla, como si hubiera leído los pensamientos de Meralda. De momento, debemos procurar que comas bien. Eres la esposa de mi hermano, y le darás herederos al trono de Orkney. Hasta entonces, debemos velar por tu salud. Meralda apenas podía creer lo que oía, que Priscilla estuviera realmente preocupada. No había esperado que el plan le saliera tan redondo, y eso le hacía sentir aún más culpable. Pasaron los días, y Meralda pensaba que las cosas iban por buen camino. De vez en cuando surgían dificultades, especialmente en la cama. Meralda tenía que apaciguar el orgullo de su esposo insistiendo en que el bárbaro que la había violado no le había proporcionado ningún placer. Al final tuvo que decirle que había estado casi inconsciente mientras duró, y que no había estado segura de qué había pasado hasta que vio que estaba embarazada. Un día, Meralda topó con un problema inesperado. Los bandoleros no suelen marcharse lejos, oyó que Lord Ferringall decía a Stewart Temigast al entrar en el salón. Esas ratas nunca rondan por Orkney, replicó el senescal. Pero deben de andar cerca, insistió Ferringall. Podríamos contratar los servicios del mago del comerciante Galway. Incluso los magos tienen que saber qué buscan, comentó Temigast. No recuerdo su cara, intervino Meralda, que se apresuró a sumarse a la conversación. Pero Liam Odgatesi, dijo Ferringall, con la sonrisa satisfecha de alguien que busca venganza. Meralda tuvo que esforzarse para no mostrar la turbación que sentía.